La fotografía urbana siempre fue mi pasión, especialmente la de lugares olvidados, sitios que el tiempo había decidido dejar atrás. Siempre busqué la belleza en la decadencia, la historia susurrada en las ruinas. Y qué lugar más lleno de historias que un cementerio abandonado. Encontré uno en las afueras, un lugar que no aparecía en los mapas modernos. Las puertas de hierro forjado, oxidadas y abiertas, parecían una invitación a otro mundo. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles retorcidos, creando sombras largas y danzantes sobre las lápidas de piedra erosionada. El aire era pesado, quieto, solo interrumpido por el crujido de las hojas secas bajo mis pies. El silencio era casi total, una paz solemne que me encantaba. Comencé a caminar por los senderos cubiertos de maleza, con mi cámara en mano, capturando la melancolía del lugar. Nombres y fechas borrados por la lluvia y el viento. Ángeles de piedra, con las alas rotas. Cruces inclinadas como si estuvieran cansadas de vigilar. Cada rincón era una composición perfecta. Estaba completamente absorto en mi trabajo, sintiéndome el único ser vivo en kilómetros a la redonda. Esa sensación de soledad absoluta era parte de la experiencia, parte de lo que buscaba. Me sentía como un explorador descubriendo un secreto bien guardado. Cada clic de mi cámara parecía resonar en el silencio sepulcral, como si estuviera interrumpiendo un sueño muy largo. Pasaron las horas. La luz dorada del atardecer se convirtió en un azul profundo, y las sombras se fusionaron en una oscuridad casi total. Encendí la linterna de mi cabeza para guiarme de regreso. Mientras caminaba, sentí un escalofrío. No era por el frío de la noche, era algo distinto, una sensación punzante en la nuca, la sensación de ser observado. Me detuve en seco, girando la cabeza de lado a lado. Solo árboles y tumbas. Me reí de mí mismo. Claro, estaba en un cementerio de noche. Era normal que mi imaginación se desbocara. Era el poder de la sugestión. Seguí caminando, un poco más rápido esta vez, ansioso por llegar a mi coche y a la seguridad del mundo moderno. Al llegar a casa, no pude esperar para ver las fotos. Conecté la tarjeta de memoria a mi ordenador y empecé a revisar las imágenes una por una. La luz del atardecer había creado efectos espectaculares. Estaba encantado con el resultado. Había capturado la esencia del lugar a la perfección. Una foto en particular me llamó la atención. Era una toma amplia de una sección del cementerio, con un mausoleo de mármol en el centro. La composición era buena, pero algo en el fondo, entre los árboles, parecía fuera de lugar. Aumenté el zoom. Mi corazón dio un vuelco. Detrás de un gran roble, apenas visible entre las sombras, había una figura. Era alta y delgada, completamente vestida de negro. No se distinguían sus rasgos, solo una silueta oscura que se recortaba contra la penumbra del bosque. Estaba de pie, mirándome, mirando directamente a la cámara. Un sudor frío recorrió mi espalda. Rápidamente pasé a la siguiente foto. Era un primer plano de una lápida con un ángel llorando. La tomé apenas unos segundos después de la anterior. Volví a hacer zoom, esta vez en el fondo desenfocado. Allí estaba de nuevo. La figura se había movido. Estaba más cerca. Ahora estaba junto a otra tumba, a unos 20 metros de donde la había visto antes. Pero no había forma de que alguien se hubiera movido tan rápido. Y sobre todo, tan silenciosamente. Yo no había escuchado nada, ni un paso, ni una rama rota, nada. Con los dedos temblando, empecé a revisar todas las fotos que había tomado, una por una, meticulosamente. La figura aparecía en casi todas. Al principio, estaba lejos, una mancha oscura en la distancia, casi imperceptible. Pero a medida que avanzaba la tarde, en cada nueva foto, estaba un poco más cerca, siempre acechando en el borde del encuadre, a veces parcialmente oculta, detrás de una tumba, a veces simplemente de pie en un claro, observando. Era como ver una película de terror en fotogramas. Estaba documentando, sin saberlo, como me estaban cazando. La sensación de ser observado no había sido mi imaginación, había sido real. Alguien o algo
me había estado siguiendo todo el tiempo. Lo más aterrador era que en ninguna de las fotos se le veía la cara. Siempre era una silueta, un vacío oscuro, con forma humana. En la última foto que tomé, justo antes de irme, la figura estaba increíblemente cerca. La tomé mirando hacia atrás, hacia el camino que había recorrido, y allí estaba, a no más de 10 metros, parada en medio del sendero. Sus brazos colgaban a los lados de una manera extraña, demasiado largos, y aunque no podía ver su rostro, sentía, de alguna manera, que estaba sonriendo. El clic de mi cámara debió ser lo último que escuchó antes de que yo me diera la vuelta y me fuera, ignorante del peligro mortal en el que me encontraba. En esa noche no dormí. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Miraba por la ventana cada 5 minutos, esperando ver esa silueta oscura, parada al otro lado de la calle, bajo la luz de una farola. Borré todas las fotos de mi ordenador, intentando borrar también la imagen de mi mente. Pero era inútil. La sensación de ser casado no me ha abandonado desde entonces. A veces, cuando camino solo por la noche, siento ese mismo escalofrío en la nuca. Y me pregunto si esa figura solo vive en ese cementerio olvidado, o si a veces decide seguir a sus presas hasta casa. Ya no salgo a tomar fotos a lugares abandonados. He aprendido que hay historias que es mejor dejar sin contar, y lugares que es mejor dejar en el olvido. Porque a veces lo más aterrador no es lo que está enterrado bajo tierra, sino lo que camina sobre ella, justo detrás de ti, esperándote en silencio. Gracias por acompañarme en este relato. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima. Recibí un airdrop en el cementerio. Dicen que el eco de un cementerio es solo el viento jugando con las lápidas, pero esa noche, el viento me devolvió mis propias palabras, desde un lugar donde nadie debería poder hablar. Lo que recibí en mi teléfono no fue un error técnico. Fue un aviso de que mi entierro ya había comenzado. El cementerio de San Lázaro no era más que un recuerdo devorado por la maleza y el olvido. Se encontraba en las afueras de la ciudad, al final de un camino que los mapas locales habían dejado de marcar hace décadas. Como creador de contenido de horror, lugares así son mi santuario. La mezcla de estatuas de ángeles sin rostro y el silencio sepulcral es el escenario perfecto para un video que garantice millones de vistas. Pero esa noche, el ambiente se sentía distinto. No era solo la oscuridad, era una sensación de presión, como si el aire pesara más de lo normal. Llegué alrededor de las 11 de la noche. Encendí mi cámara, ajusté el micrófono de solapa y comencé a caminar entre las tumbas hundidas. El haz de mi linterna cortaba la niebla espesa, revelando nombres borrados por el tiempo y fechas que se remontaban al siglo XIX. El único sonido era el crujir de las ramas secas bajo mis botas y el zumbido eléctrico de mi equipo de grabación. Estamos en el corazón de San Lázaro, susurré a la cámara, tratando de mantener ese tono de misterio que a mi audiencia tanto le gusta. La leyenda dice que quienes mueren aquí nunca descansan, porque la tierra misma tiene hambre. Me detuve frente a una cripta familiar cuyo techo de mármol se había derrumbado, dejando un agujero negro que parecía una boca abierta hacia el subsuelo. Un olor a tierra húmeda y algo rancio, parecido a flores podridas, emanaba del interior. Saqué mi teléfono para comprobar la configuración de la luz remota. Y fue entonces cuando ocurrió lo primero que me hizo dudar de mi seguridad. Mi pantalla se iluminó con una notificación de airdrop. En un radio de 3 kilómetros. No debería haber nadie más. Bloqueé el teléfono, pensando que era una interferencia o una broma pesada de algún seguidor que me había rastreado. Aunque no había compartido mi ubicación en tiempo real, ignoré la solicitud. Pero 5 segundos después, el teléfono vibró de nuevo. Usuario desconocido quiere compartir un archivo de audio contigo. El nombre del archivo era una serie de números que reconocí al instante. Eran las coordenadas exactas de donde estaba parado en ese momento. Un escalofrío me recorrió la nuca, con el pulso acelerado y una curiosidad morbosa que ahora lamento
Acepté el archivo. Le di al botón de reproducir. Al principio, solo se escuchaba estática de baja frecuencia, un sonido sordo y rítmico, como si alguien estuviera golpeando madera en la distancia. Pero luego, el sonido se volvió nítido. Era mi voz. No era una grabación de mis videos anteriores. Era mi voz real, cargada de un pánico que nunca antes había sentido. Por favor, gritaba mi yo digital. Sáquenme de aquí. Está muy oscuro. No puedo respirar. Sáquenme. El audio terminaba con un sonido de uñas rascando una superficie sólida y un jadeo agónico que se cortaba de golpe. Me quedé petrificado. Mi propia voz sonaba amortiguada, como si hubiera sido grabada a través de varios metros de tierra. Miré a mi alrededor, girando la linterna frenéticamente. Las sombras de los cipreses parecían alargarse hacia mí, como dedos esqueléticos. No había nadie. El silencio volvió a ser absoluto, pero ahora se sentía como una burla. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz real temblando de forma idéntica a la grabación. Dejé la cámara en el suelo, olvidando por completo el video. Necesitaba salir de allí, pero al intentar moverme, escuché algo que me detuvo el corazón. Un golpe seco. Venía de debajo de mis pies. Pum, pum, pum. Era el mismo ritmo rítmico del audio. Me arrodillé, pegando el oído a la tierra suelta que cubría la entrada de la cripta derrumbada. Por un segundo, creí que me estaba volviendo loco, que la sugestión me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, desde el fondo de la tierra, llegó un susurro que no necesitaba auriculares para ser escuchado. Ayúdame. La voz bajo la tierra era idéntica a la mía, pero sonaba exhausta, como si llevara siglos gritando. El pánico se apoderó de mí. Empecé a escarbar con mis manos desnudas, movido por un instinto irracional de salvar a quien quiera que estuviera allí abajo. Aunque mi lógica me decía que era imposible, la tierra estaba helada, casi como hielo, y mis uñas comenzaron a sangrar por el roce con las piedras. A medida Kikababao, el sonido de los golpes se hacía más fuerte, más desesperado. Mi teléfono volvió a vibrar en el suelo. Una nueva notificación de AirDrop. Acepté sin pensar. Esta vez era una fotografía. La imagen mostraba el agujero que yo mismo estaba cavando en ese instante, visto desde una perspectiva cenital, como si alguien estuviera flotando directamente sobre mi cabeza. En la foto se veía una mano pálida y llena de tierra saliendo de entre mis propias piernas, agarrando mi tobillo. Sentí el frío antes de verla. Una mano helada, de dedos largos y piel grisácea, se cerró alrededor de mi bota con una fuerza inhumana. Tiró de mí hacia el agujero. Grité, pateando con desesperación, logrando soltarme solo porque la tierra alrededor de la mano se desmoronó. Me puse en pie y corrí como si mi vida dependiera de ello, dejando atrás mi cámara de $1000, mi linterna y mi cordura. Podía sentir el sonido de los golpes bajo la tierra siguiéndome, moviéndose a la misma velocidad que mis pasos, como si algo estuviera excavando un túnel justo debajo de mí. Mientras huía, llegué al auto y arranqué el motor con manos que no paraban de sangrar. No miré el espejo retrovisor hasta que estuve a kilómetros de distancia, bajo las luces amarillas de una gasolinera abierta las 24 horas. Cuando finalmente me atreví a mirar mi teléfono para borrar esos archivos malditos, descubrí que no había ninguna grabación de audio en mi memoria, ni ninguna foto en la galería. Las notificaciones de AirDrop habían desaparecido. Sin embargo, algo nuevo había aparecido. Un mensaje de texto de mi propio número enviado hace apenas un minuto. Solo contenía una frase: gracias por dejarme un espacio para salir. Hoy, meses después, he dejado de grabar videos. He vendido todo mi equipo, pero no puedo dormir. Cada noche, cuando el silencio se apodera de mi habitación, empiezo a escuchar un rítmico pum 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 que viene desde debajo de las tablas de mi piso. Y lo peor no es el ruido. Lo peor es que cada vez que intento hablar, noto que mi voz suena un poco más débil, un poco más lejana, como si alguien, poco a poco, me estuviera enterrando vivo desde adentro. Fui al cementerio a las 3 a.m. y cometí un error. Siempre creí que los ángeles de piedra sobre las tumbas miraban al cielo
para rogar por las almas de los muertos. Esa madrugada aprendí que cuando bajan la mirada hacia la tierra es porque han elegido a quién llevarse con ellos. El antiguo cementerio, en las afueras de El Porvenir, llevaba décadas clausurado. Era un pedazo de tierra árida, consumido por el polvo del desierto y el olvido. Un lugar que parecía borrado de todos los registros oficiales, como un archivo cero que nadie quería abrir. Lo rodeaba un muro bajo de adobe desmoronado y una reja de hierro oxidado que crujió como un lamento cuando la empujé con fuerza para entrar. Fui allí buscando material. Quería capturar esa atmósfera pesada y solitaria que solo se encuentra en los camposantos coloniales de la región, donde el viento arrastra arena y murmullos secos. El lugar estaba dominado por un pasillo central, flanqueado a ambos lados por imponentes estatuas de ángeles de mármol. No eran los típicos querubines de rostro dulce, eran figuras altas, solemnes, esculpidas con una severidad casi bíblica. Tenían las alas desplegadas, las espaldas rectas, y sin excepción, sus cuellos estaban inclinados hacia atrás, con los rostros ciegos y grises clavados perpetuamente en el cielo nocturno. Eran las 3 de la madrugada. El frío costero se colaba por el cuello de mi chaqueta. Un frío húmedo que contrastaba con la sequedad de la tierra bajo mis botas. Mi linterna proyectaba un círculo de luz blanca que rebotaba en el mármol manchado de musgo negro y salitre. Caminé durante unos 40 minutos, perdiéndome entre los senderos secundarios, grabando el silencio absoluto, que solo era interrumpido por el crujido constante de mis propios pasos. Cuando el frío empezó a entumecer mis dedos y la batería de mi cámara parpadeó en rojo, decidí que era suficiente. Di media vuelta para emprender el camino de regreso hacia la puerta principal de hierro. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. No fue algo repentino, sino una pesadez gradual en el aire, como si la presión atmosférica hubiera descendido de golpe. El silencio dejó de ser tranquilo para volverse denso, casi expectante. Mientras caminaba de regreso al pasillo central, escuché un sonido agudo a mis espaldas en Kirk. Era el sonido de piedra raspando contra piedra. Me detuve en seco. El eco se apagó rápidamente en la inmensidad del terreno baldío. Iluminé a mi alrededor con la linterna. Solo había lápidas rotas y sombras alargadas. Me convencí de que era el viento moviendo alguna rama seca contra el cemento viejo. Aceleré el paso. Al llegar al sendero principal, solté un suspiro de alivio al ver la línea recta que llevaba a la salida. Sin embargo, al pasar junto a la primera estatua de mármol del pasillo, un ángel imponente con una espada envainada, una punzada de pánico me recorrió la nuca. Algo estaba mal. Subí el haz de la linterna hacia el rostro de la estatua. El ángel ya no miraba al cielo. Su cuello de piedra estaba torcido en un ángulo antinatural, completamente inclinado hacia abajo, y sus cuencas vacías apuntaban directamente al sendero, exactamente al punto donde yo estaba parado. Mi corazón dio un vuelco. Retrocedí un paso, tropezando con la maleza. Es mi imaginación, me susurré, sintiendo como el sudor frío perlaba mi frente. Seguro que siempre estuvo así, y no me di cuenta al entrar. Tragué saliva y seguí caminando, pero mis sentidos estaban ahora en alerta máxima. Apenas avancé 10 metros cuando volví a escuchar el sonido. Esta vez fue más fuerte, más coral, resonando en mi propia caja torácica. GRRKK, Screech. Era el inconfundible Ross, de bloques de concreto macizo, arrastrándose sin lubricación. Moví la linterna frenéticamente hacia adelante. El segundo ángel de la fila, el tercero, el cuarto. Todos, absolutamente todos los ángeles del pasillo habían bajado la cabeza. El terror me golpeó el pecho, quitándome el aire. La simetría perfecta de sus rostros mirando a las estrellas se había roto. Ahora, docenas de cabezas de mármol blanco estaban giradas de lado, formando un pasillo de miradas muertas que convergían exactamente en mi figura. Empecé a correr. El sonido de mis botas ahogaba el ruido de mi respiración entrecortada. El suelo levantaba nubes de polvo denso que brillaban bajo la linterna,
pero no apartaba la vista del final del pasillo, donde la reja de hierro prometía la libertad. Pero a medida que corría, la pesadilla se volvió tangible. Las estatuas no solo estaban girando sus cabezas, con cada parpadeo, con cada vez que la luz de mi linterna rebotaba al correr, y las dejaba en la penumbra por una fracción de segundo. Sus posturas cambiaban. Un ángel que estaba firme sobre su pedestal apareció de pronto con un pie de mármol apoyado en la tierra del sendero. Otro, que antes tenía las manos juntas en oración, ahora tenía los brazos extendidos hacia adelante, con los dedos rígidos, rozando el borde de mi chaqueta, mientras yo pasaba huyendo a toda velocidad. El sonido de la piedra friccionando se volvió ensordecedor. Ya no era un crujido ocasional, era el estruendo de un ejército pesado y monstruoso, reacomodándose a mis espaldas. La salida estaba a unos 20 metros. Podía ver claramente el marco de metal bajo la pálida luz de la luna. Pero, de repente, la salida desapareció. Frené en seco, derrapando sobre la tierra suelta. 3 de las estatuas más grandes, figuras monumentales de 3 metros de altura, que debían pesar toneladas, se habían deslizado silenciosamente desde sus pedestales hasta el centro del camino. Sus alas de mármol se entrelazaban, formando una barrera ancha e impenetrable frente a la puerta principal. Sus rostros, desprovistos de toda piedad, me miraban fijamente desde las alturas, bloqueando la única ruta de escape. Giré la cabeza hacia atrás, jadeando, buscando regresar al interior del cementerio para saltar el muro, pero el sendero por el que acababa de correr ya no existía. Decenas de figuras blancas se habían cerrado en un círculo estrecho a mi alrededor. El aire se volvió helado, apestando a polvo de tumba y piedra sepulcral. Mi linterna comenzó a parpadear. La luz amarillenta temblaba, revelando los rostros inexpresivos, cerrando el círculo centímetro a centímetro. No daban pasos visibles, simplemente estaban más cerca cada vez que la luz vacilaba y la oscuridad las cubría. La linterna dio un último destello agónico y se apagó por completo, sumiéndome en la oscuridad total. No podía ver absolutamente nada, pero en el silencio asfixiante de la madrugada, justo a escasos centímetros de mi rostro, escuché con aterradora claridad el áspero sonido del mármol, raspando contra el mármol, mientras unos dedos helados y pesados se cerraban suavemente alrededor de mi cuello.